Este es el calabozo, una habitación de aproximadamente 2 metros. El canibalismo, comer a otros prisioneros, será castigado con la muerte, así que podemos imaginar lo que sucedía aquí. Aquí se ejecutaban las sentencias de muerte, más o menos donde estoy parado en estas escaleras. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Hoy estamos en un lugar, diría yo, muy misterioso. Este es uno de esos lugares en Polonia que es hermoso por su ubicación, escondido entre los bosques de la región de Świętokrzyskie, pero por otro lado tiene sus propios secretos, Święty Krzyż. Justo ahora estamos aquí en el monasterio de Święty Krzyż. Święty Krzyż, por supuesto, el nombre proviene de que aquí se encuentran las reliquias de la Santa Cruz, donadas en el año 1305 o 1306, porque esas dos fechas aparecen. Pero este lugar, esta montaña en general es muy misteriosa, también llamada Łysa Góra. Bueno, aquellos que de alguna manera se interesaron por los cuentos de hadas saben que aquí, especialmente en la noche del 30 de abril al 1 de mayo, se celebraba el aquelarre de brujas. ¿Qué significa eso? Aquí las brujas volaban, por supuesto, en sus escobas. Aquí se celebraban bailes y juegos con los demonios. Todo esto duraba toda la noche, ese famoso aquelarre. Cuando se construyó el monasterio, tanto los monjes como las campanas debían ahuyentar simplemente a esas brujas. Dicen que algunas de ellas regresan y parece que, a pesar de todo, todavía los diablos y esas brujas andan por aquí cerca. Pero el nombre de esta montaña, además de Łysa Góra y además de Święty Krzyż, también tenía muchos otros nombres. A veces se le llamaba el Sajalín polaco, a veces Alcatraz, la montaña de los asesinos. Todo eso porque aquí había una prisión, la prisión más terrible que uno podía imaginar para los peores criminales. Aquí llegaban, diría yo, los peores de los peores, asesinos, asesinos en serie, violadores, asaltantes y toda clase de personas de ese tipo. Incluso aquellos que llegaban aquí, esos que yo diría eran bandidos declarados, decían que el peor lugar al que podían llegar era precisamente Święty Krzyż. ¿Por qué los prisioneros no querían venir aquí? Principalmente por el microclima, que hacía que contrajeran enfermedades mortales en ese entonces. Era bronquitis, era tifus, era una simple, lo que hoy parece común, neumonía. Sobre todo muchísima humedad, vientos, corrientes de aire y además frío. Si alguien terminaba en la celda de castigo, lo cual pasaba muy seguido por la severidad de las reglas aquí, ahí la temperatura ni siquiera en verano superaba los 10 grados. Por eso la mortalidad entre los prisioneros era enorme. Le tenían miedo a ese lugar, lo evitaban. Normalmente también era así, que aquí llegaban los que habían sido condenados a muchos años de prisión o a cadena perpetua. También había en ese entonces prisioneros así, a quienes llamaban presos por tiempo indefinido. Hoy en día es difícil imaginar a un prisionero por tiempo indefinido. Eso significa que no se sabe cuándo terminará su condena. Todo dependía del tribunal, de las autoridades. Si el tribunal llegaba a la conclusión de que la persona con condena indefinida se había rehabilitado, entonces podía salir de la cárcel. Había muchísimos con condena indefinida en la última etapa. Aquí en Święty Krzyż había casi 300. Literalmente, aquí en cada lugar, en cada uno de estos sitios, incluso en este claro, hay muchísimas huellas, esas huellas trágicas de todo lo que sucedió. Cuando en la última etapa de la prisión aquí estuvieron los alemanes, crearon una prisión para prisioneros rusos soviéticos.
Prácticamente estos prisioneros soviéticos estaban aquí sin ser registrados en ninguna estadística. Nadie realmente sabía quiénes eran ni cómo se llamaban. Morían todos los días, al menos varias decenas de ellos morían, y por supuesto a nadie le importaba especialmente. Y como prueba de lo terribles que eran esas condiciones, había inscripciones en ruso en las celdas que decían que por canibalismo, es decir, por comer a otros prisioneros, la pena sería la muerte. Así que podemos imaginarnos lo que pasaba aquí. Y en este claro, donde estamos, fueron enterrados alrededor de 6.000 de esos prisioneros de guerra soviéticos. La verdad, como dije, nadie sabe cómo se llamaban. Es el año 1886, las autoridades zaristas cierran el monasterio aquí. No, algunas habitaciones quedaron, pero la mayoría de las habitaciones del monasterio fueron convertidas en prisión. Por supuesto, en ese entonces se destruyeron muchas cosas, como los frescos antiguos, pero claro, a nadie realmente le importó mucho. Se crea una prisión de categoría A, teóricamente. Teóricamente, aquí debería haber, en teoría, alrededor de 400 o exactamente 480 prisioneros. En realidad, siempre hubo hacinamiento. Había alrededor de 700, 800 o incluso más de 1.000 prisioneros. En una celda de 25 metros cuadrados, había 20 hombres. Así que pueden imaginarse un poco como ratas. La agresividad debía ser enorme. Todavía en todo esto, por supuesto, cuando se fundó la prisión, no había luz, esa humedad de la que hablé, esos vientos, todo eso hacía que realmente las condiciones fueran trágicas. En 1919 llega aquí uno de los directores de prisión más conocidos de entonces, o también el más conocido. Y hoy en día, como es de alguna manera una figura histórica, muy a menudo el servicio penitenciario vuelve a hablar de este hombre, se habla de él. No suele aparecer en los libros de texto escolares, probablemente porque, como suele pasar en la vida de cada polaco, o casi cada polaco, esas historias son complicadas. Mieczysław Butwiłowicz, así se llamaba este director, Mieczysław Butwiłowicz provenía de una familia noble. Primero trabajó en Radom, luego se convirtió en director en Białystok. Venir aquí, a este lugar, un lugar donde, como decían, el diablo da las buenas noches, rodeado de bosques, donde no tenía ningún contacto con la gente. Bueno, para él también fue una especie de exilio, pero ¿qué podía hacer? Recibió esa orden, seguramente le cayó mal a alguien en esa época, y de alguna manera también lo enviaron aquí. Llega con su familia y aquí empieza a trabajar. No, hay que admitir que era una persona que fue innovadora en cuanto a diferentes tipos de ideas para aquella época. Él mismo también tenía experiencia, por así decirlo, en prisión, porque pertenecía al PPS, es decir, al Partido Socialista Polaco. El zar lo metió en la cárcel, pasó unos años ahí, así que conocía la prisión, por así decirlo, desde adentro. Aquí intentó, o más bien introdujo, muchas cosas que en ese entonces eran sorprendentes. Entre otras cosas, había una escuela de 4 grados. Bueno, los alumnos, esos reincidentes, bandidos, asesinos, aquí podían aprender a leer y escribir. Y que era, bueno, en ese entonces impensable. Como resultó, realmente era impensable. Aquí también enseñaban mujeres, pero cuando los alumnos veían a las mujeres, a las maestras, esos decididos bandidos, simplemente se volvían locos, no sabían qué hacer consigo mismos. Un montón de gestos obscenos, groserías, y también pasaban de las palabras a los hechos. Y esos, como se dice, diferentes tipos de comportamientos sexuales también ocurrieron en las clases. Por eso, el jefe decidió que las mujeres no podían enseñar. Y desde cierto momento solo los hombres enseñaban, pero de facto. Se podía aprender a leer y escribir, porque muchos de los que llegaban aquí simplemente no sabían hacerlo.
Otra cosa que introdujo el director Budbivovich fue el teatro. Es decir, quería fundar un teatro aquí. No, pero también fue más bien un fracaso. Porque sí, para los que llegaban aquí, para esos bandidos, digamos que era una deshonra que él hiciera, como decían, el ridículo y actuara en el teatro. Por un lado, ese honor de bandidos simplemente no lo permitía, y por otro lado, esas personas normalmente no podían decir ni dos frases, no podían unirlas de ninguna manera, y mucho menos hablar en el idioma de Shakespeare. Así que simplemente era imposible, pero el hecho es que la escuela existía. Budbivovich también fundó una biblioteca que era utilizada, además fundó una orquesta. No, muchos de esos prisioneros tenían talento para la música, para las melodías y demás. Cada día comenzaba a las 6 de la mañana con uno de los prisioneros tocando el clarinete. Este lugar donde estamos es, diría yo, un lugar terrible. Estas son las celdas de castigo. Así que una fila de pequeñas celdas individuales donde metían, arrojaban a los prisioneros como castigo. Era el castigo más severo. En un momento se los mostraremos. Estamos muy agradecidos aquí a la Orden de los Oblatos, por permitirnos entrar a estos lugares. Por ahora están acondicionados temporalmente. Están fuera del acceso para los visitantes. Así que hicieron una excepción para nosotros, para que pudiéramos mostrarles estos lugares, pero uno se lo puede imaginar. Vamos a entrar a una celda de castigo, a una celda de aislamiento así. Tenía un tamaño de 210x156 mdx86 en metro, donde no hay luz, no hay electricidad y la persona vive sola en la oscuridad. Así es. Es difícil no volverse loco. Y de hecho a veces así pasaba. Pero también había prisioneros, los más duros, que podían soportar incluso varios años en un lugar así. El director Budbivovich hace lo que puede, se esfuerza. Ya hay una escuela, hay una biblioteca, hay un taller textil, toca la orquesta de la prisión. A pesar de eso, los prisioneros no están satisfechos. El hacinamiento en la prisión es realmente dramático. En silencio, los prisioneros se preparan para un motín. Y de hecho, aquí, en Święty Krzyż, hubo el mayor motín de prisioneros en el periodo de entreguerras. Exactamente, el 20 de septiembre de 1925, todo comenzó justo después de las 7. Un grupo de prisioneros, alrededor de 17, iba a las duchas. Era así, podían bañarse cada 2 semanas, la ropa interior se la cambiaban cada semana. Así que ese grupo de 17 prisioneros iba hacia los baños. Pero en el camino, ellos ya estaban todos de acuerdo desde antes y al frente de ellos iba Jan Kowalski, un matón, asesino, bandido. No, y antes fue capitán de caballería, sirvió en el ejército y estuvo en la caballería. Él encabezó esa rebelión. Los prisioneros se lanzaron contra sus guardianes. Normalmente, la proporción era de un guardia por cada 4 prisioneros. Ese día, el 20 de septiembre, solo había 2 guardianes. Los prisioneros se lanzaron sobre uno de ellos casi de inmediato. Al segundo lo mataron en el acto. De alguna manera logró escapar. Así consiguieron 2 rifles. Y empezaron a asaltar las oficinas administrativas. Lograron irrumpir en esos lugares. Ahí consiguieron algunas armas más. Cortaron el cable telefónico. Así que la prisión quedó desconectada del mundo exterior. No había comunicación. Y se preparaban para asaltar el edificio principal, donde había varios cientos de prisioneros. No, su tarea era llegar al edificio principal, forzar la puerta principal y, por supuesto, salir al mundo exterior. Empezó un tiroteo entre los que estaban en ese motín. A ellos se unieron otros prisioneros también. Esos prisioneros que estaban en el hospital, esos prisioneros que estaban preparando la comida en el comedor.
En total, un grupo de unos 40 prisioneros intentó tomar ese edificio principal. Tenían algunos rifles, tenían algunas pistolas, y comenzó un tiroteo entre los que estaban en ese grupo de prisioneros amotinados, como dije, unos 40, y los guardias que estaban en la puerta principal y en el edificio principal. Putkiewicz realmente se esforzaba todos los días. Él de verdad sabía cómo movilizar a esa gente. Él estaba al mando, por así decirlo, de la defensa de ese edificio. Al principio envió a uno de sus guardias porque no podían comunicarse. Lo mandó en bicicleta a Nova Srupia por refuerzos. Ese hombre fue. Pero todo eso tomó tiempo. Hubo disparos. Varias veces intentaron asaltar. Los prisioneros intentaron asaltar ese edificio principal. Cada vez los guardias les opusieron una resistencia valiente. En algún momento, durante uno de esos asaltos, murió el que estaba al mando, Jan Kowalski. Los prisioneros entonces perdieron un poco, porque perdieron, diría yo, a un comandante bastante decidido. Además, tenía entrenamiento militar. Al frente de esta rebelión estuvo un tal Władysław Poczta. También era soldado. Esta vez era soldado del 25º Regimiento de Infantería. Todo duró unas cuantas horas. Ese tiroteo continuó. Algunos de los guardias estaban escondidos en el edificio principal. Esos intentaron asaltar. En algún momento de la tarde, como a las 14:00, llegaron refuerzos aquí. Primero fueron policías de los pueblos cercanos. En total, en ese momento, Putkiewicz, como a las 14:00, tenía a unos 103 policías y guardias a su disposición, y decidió lanzar el asalto. Se suponía que iba a llegar el ejército. Ese ejército estaba en camino. Apenas se estaba reuniendo, pero no esperó al ejército. Procedió con el asalto. Y de hecho, hasta altas horas de la noche, hasta alrededor de las 19:00 o 20:00, se fueron eliminando los distintos puntos de resistencia, por así decirlo, de los prisioneros. En total, lograron hacerlo alrededor de las 20:00 o 21:00, todavía se escondían en algún lugar en el comedor del hospital. En total, murieron 7 prisioneros, 11 resultaron gravemente heridos. Hay diferentes fuentes, esas cifras varían. Entre los guardias hubo 2 muertos. La magnitud de ese motín realmente fue grande. A quien encabezó el motín, es decir, a ese Władysław Poczta, exsoldado, primero lo condenaron a muerte y luego le cambiaron la sentencia por cadena perpetua. Cuando uno está aquí, tiene la sensación de que ha viajado en el tiempo. No, se siente la historia, se siente la tragedia de todo lo que pasó aquí. Todas estas cosas son originales de aquella época. La reja que antes estaba en la ventana, el llamado Judas, la mirilla por la que el guardia miraba lo que pasaba en la celda. Esta prisión también tiene presos conocidos, se podría decir, incluso famosos. Uno de ellos fue una figura, diría yo, controvertida, pero un hombre, una de las figuras más destacadas de la literatura del siglo XIX. Es Sergiusz Piasecki. Diría que sobre él realmente se podría hacer una película. Un hombre que era hijo ilegítimo de un noble polaco y una campesina bielorrusa. En casa no se hablaba polaco en absoluto. Ese hombre desde el principio tenía, diría yo, una tendencia a cometer delitos. Él operaba en la frontera polaco-soviética. Simplemente era un contrabandista, pero también asaltaba. Se hizo famoso por un asalto cuando tenía pistolas en ambas manos y asaltó a comerciantes judíos. Un hombre que contrabandeaba, engañaba, además consumía cocaína. Debido a que actuaba de esa manera, la inteligencia polaca simplemente lo contrató en el periodo de entreguerras.
pero además de trabajar para la inteligencia polaca, seguía asaltando, robando y era simplemente un delincuente común. Entonces, los polacos lo expulsaron de la inteligencia. ¿Cómo lo expulsaron? Fue entonces cuando empezó a cometer delitos a gran escala. Cuando lo atraparon, en la primera fase lo condenaron a muerte, pero luego le redujeron la sentencia a 15 años y fue enviado aquí, precisamente a Święty Krzyż. Y aquí escribió libros. Escribió una de las novelas más conocidas, Es querido de la Gran Osa. Seguramente algunos de ustedes han visto una película llamada Contrabandistas. Ya tiene algunos años, pero diría que con una actuación espectacular del señor Janusz Gajos. Esa es precisamente la historia de su vida, sobre todo lo que sucedió en la frontera polaco-soviética. Sobre esos años, sobre lo que él hacía. También es una excelente película. Quien no la haya visto, espero que la vea. Realmente me gustó. Es una película también sobre él. Escribió este libro aquí en la cárcel en Święty Krzyż. Él mismo era un prisionero rebelde. Dicen que pasó un total de 2 años en una celda de castigo así. Así que eso es algún tipo de récord, diría yo, en ese sentido. Cuando fue publicada fue precisamente esta novela El amante de la Gran Osa. El presidente Mościcki leyó esa novela y concluyó que una persona así simplemente no podía estar en la cárcel. Fue liberado condicionalmente, salió en libertad, después la vida siguió su curso, estuvo en la resistencia polaca. Después fue buscado por el UB, es decir, la Oficina de Seguridad, tuvo que huir del país. Se fue a Inglaterra, a Escocia, allí vivió. Sus libros estaban en lo que se llamaba el WPL, en lo que se llamaba el segundo circuito, es decir, estaban prohibidos. Se podían conseguir por ahí, de manera clandestina. Pero eran buscados, y era un autor que simplemente se leía. En realidad, nunca regresó al país. Murió en el año 64, en 1964. Y como dije, su vida, la de ese prisionero de Święty Krzyż. De alguien que yo diría que es un poco un héroe nacional. Eso es la vida de una persona. Está en... Esta es la celda de castigo, un cuarto de esas dimensiones, aproximadamente 2 metros, por 150, 156 centímetros, por 80, 86 centímetros. Aquí es donde te llevaban. Sí, los prisioneros eran llevados aquí por diferentes tipos de infracciones cometidas dentro de la prisión. Teóricamente, en una celda de castigo como esta, alguien podía estar ahí sin parar durante 48 horas, después tenían que dejarlo salir. Pero de hecho, no siempre era así. Algunos terminaban en una celda de castigo como esta cada 2 días. Aguantar ahí era sumamente difícil. Como dije, eso es lo que dicen los datos que existen, que Piasecki aguantó en una celda de castigo así. En total, durante 11 años de estancia aquí en esta prisión, 2 años. Ahí también se pueden ver esos grilletes. Son grilletes que se les ponían a los prisioneros en los tobillos, en el momento en que salían del penal. Así era, que algunos de los prisioneros salían aunque fuera solo para eso, para cortar leña. Se colocaban en los tobillos. Las otras partes se les sujetaban con algunas cuerdas o con sogas al cinturón, a la parte superior, en algún lugar del torso, y solo así. Encadenados con esos grilletes podían salir. La otra figura conocida era Stepan Bandera. Bueno, por supuesto, todos probablemente lo conocen, o al menos han oído hablar de él. Él fue el líder de los nacionalistas ucranianos. Después de su muerte, después del atentado contra el ministro del Interior, Bronisław Pieracki. Aquí Bandera, después de ese juicio, fue enviado precisamente a Święty Krzyż. Ya en ese entonces era considerado un líder de los nacionalistas ucranianos. Aquí también había muchos de ellos. Querían ponerse en contacto con él a toda costa. El director de la prisión, Budwigowicz, era consciente de eso.
que Bandera era un prisionero difícil. Uno de los líderes podría haber problemas con él. Ordenó vigilarlo. Sospechaba que Bandera aquí se comunicaba con otros ucranianos. No sabía muy bien cómo lo hacía, aunque la información sí se transmitía. Se dio cuenta hasta el momento en que uno de los guardias se lo dijo. Que Bandera lleva mucho tiempo confesándose con el capellán local, con el sacerdote de la prisión, con su confesor Józef Kładoczny. Se confiesa durante mucho tiempo, aunque estando en prisión no es que tuviera muchas oportunidades de cometer muchos pecados. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que era justamente Kładoczny quien transmitía la información, entonces lo aisló. Y al menos logró cortar esos hilos de información entre él y los demás nacionalistas ucranianos. Sin embargo, algún tiempo después, la Comandancia Provincial de Policía en Leópolis recibió información al respecto, que los nacionalistas ucranianos querrían liberar a Bandera, liberarlo precisamente aquí. Ese era el plan. Que debían esconderse en las laderas de la montaña, en el momento en que Bandera y los demás salieran de la prisión para trabajar o estuvieran en el patio. Entonces debían atacar por la fuerza, asaltar la prisión y así liberar a Bandera. No quisieron arriesgarse. Trasladaron a Bandera a otra prisión, una prisión más conocida, en Bronki, ubicada a unos 460 kilómetros de aquí. Pero resultó que aquellos que querían liberar a Bandera no se rindieron, volvieron a aparecer. Los planes para liberar a Bandera, ahora desde la prisión en Bronki, tampoco se abandonaron. Al final, Bandera terminó en la prisión de Brześć, sobre el río Bug. Y ahí, prácticamente la guerra lo alcanzó. Ya era el año 1939. 13 de septiembre ya se sabía que los soviéticos se estaban preparando para invadir Polonia. Simplemente, 13 de septiembre. Todos los prisioneros de esa prisión fueron liberados. Su destino posterior, hasta que finalmente, seguramente muchos de ustedes lo saben, fue asesinado por un agente de la KGB en Múnich con una pistola especial que rociaba cianuro. Sin embargo, Piasecki y Bandera son dos, diría que los más conocidos, prisioneros en Święty Krzyż. Esa perspectiva que ahora ven para muchos prisioneros fue la última perspectiva en sus vidas. Simplemente aquí se llevaban a cabo ejecuciones, más o menos donde yo estoy, de pie en estas escaleras. Había un hombre con un rifle y apuntaba al que estaba allá abajo y luego disparaba. Y ese moría. Este era el lugar donde fusilaban a los prisioneros. ¿Dónde? ¿En qué situación? Seguro que lo hacían los alemanes. ¿Ocurría esto de alguna manera antes? Simplemente no lo sabemos. Sin embargo, aquí, este era un lugar donde se ejecutaban sentencias de muerte. Es el año 1939. Aquí, el 4 de septiembre, el alcaide Budwiłowicz. En Cracovia. Alrededor de las 4 de la mañana. En ese momento, una columna sale de la prisión. Salen alrededor de 800 prisioneros escoltados por los guardias. Van hacia Nowa Słupia, van después de que toda la columna ha salido, después de que los guardias han salido, el director. Resulta que algo está pasando en esas habitaciones. Hay un gran alboroto, gritos, golpes en las puertas de las celdas. Alguien evidentemente se quedó en la prisión. Aquí llegan dos monjes aterrados por lo que escuchan, por lo que está pasando,
y resulta que en los calabozos quedaron alrededor de 300 de los llamados de condena indefinida. Les hablé de ellos al principio, que son prisioneros que no tenían fecha de finalización de su condena. Esas personas fueron encerradas en los calabozos. Supuestamente no los llevaron en esa columna porque había muy pocos guardias, pero eso por supuesto es discutible. Se quedaron en los calabozos. Si ellos mismos no se hubieran dado cuenta de que ya no había nadie, de que los habían dejado a su suerte, lo más probable es que habrían muerto de hambre. Entraron en pánico y empezaron a gritar. Los monjes fueron con el padre Jan Kulawego. Él empezó a llamar, a intervenir, y de esa manera les salvó la vida, porque los guardias regresaron de Nova Scotia y también se llevaron a esos 300 presos sin fecha de salida. Pero al día siguiente, que ya era 5 de septiembre, en las instalaciones del comedor, encontraron a 18 personas fusiladas. Eran espías. Eran espías alemanes, o al menos esas eran sus sentencias. Así que antes de que la columna saliera, esas personas también fueron fusiladas, eliminadas. El hecho es que trabajaban para el Reich alemán. Cuando los alemanes entraron aquí, empezaron a buscar a sus propios agentes. Resultó que fueron fusilados. Incluso llegó al punto de que los desenterraron. Hubo una exhumación y una investigación. Por supuesto querían saber y averiguaban quién estaba detrás de eso, quién ordenó que los fusilaran. Aunque todos sabían, por supuesto, que esa orden tenía que haberla dado el jefe Budviwowicz. La dio directamente porque se supone que él mismo recibió esa orden de alguien más. Los alemanes nazis también están estableciendo aquí una prisión. Aquí son trasladados los prisioneros, soldados soviéticos. Bueno, con ellos ya nadie se anda con rodeos. Mueren, caen como hormigas, algunos de hambre. Les dije al principio que aquí había letreros en ruso, que el canibalismo, comer a otros prisioneros, sería castigado con la muerte. Así que podemos imaginarnos lo que sucedía aquí. En total, en poco tiempo aquí mueren, serán asesinados, torturados hasta la muerte. Aproximadamente 6.000 rusos y prisioneros. De hecho, están enterrados aquí cerca, en el claro Bielnik. Y es un lugar donde simplemente los transportaban rápidamente, o más bien sus cadáveres, y allí los enterraban rápidamente. En el año 1942, la prisión fue liquidada. Regresaron aquí los monjes y todavía sigue siendo un santuario, un monasterio y un lugar que normalmente visitan miles de personas cada día. Por cierto, probablemente muchos de los presos de hoy están contentos de que la prisión, la dura prisión de Święty Krzyż, haya sido clausurada. En realidad, las condiciones, como pueden ver por todo lo que hemos hablado hoy, eran sumamente difíciles. Esas son las condiciones sociales de las que ya saben. A eso hay que sumarle la alimentación. Más o menos comían 3 veces al día, pero era pura grasa, un poco de tocino, un poco de verduras, algo de trigo sarraceno, y ese famoso pan negro de prisión. Así que, sin duda, también es cierto que muchos de esos prisioneros con su vida de alguna manera se ganaron ese lugar, porque después de todo eran criminales, supercriminales, como dije al principio, los peores de los peores, asesinos, violadores, asaltantes. Era difícil imaginarse criminales peores en ese entonces. ¿Y qué pasó con el director Budviwowicz? El director Budviwowicz se escondió durante la Segunda Guerra Mundial. Se escondió en Radom. Sobrevivió.
Incluso después de la guerra, regresó al servicio, a trabajar en el sistema penitenciario, pero ya eran compañeros completamente diferentes, otro ambiente. No lo veían mucho por ahí, era un invitado en la nueva realidad de Polonia. Por eso trabajó muy poco tiempo y creo que lo despidieron, aunque los materiales no lo mencionan. Seguramente tampoco recibió ninguna pensión, porque murió en 1959, según las fuentes, en una pobreza terrible. Y eso es todo en el episodio de hoy. Como pueden ver, es un lugar extraordinario, un lugar encantador, por su ubicación. La historia tampoco es de esas que te hielan la sangre. Y además de eso, tal vez esa ya sea una historia para un canal completamente diferente. Aquí también hay cadáveres. Esa es al menos la versión, aunque los historiadores discuten al respecto. Aquí están los restos de Jarema Wiśniowiecki, el famoso hetman, que es conocido principalmente por la novela de Sienkiewicz. Así que si durante las vacaciones planean ir a algún lugar, creo que este es un buen sitio. Y eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y, como siempre, cuídense.